A ver, ¿a qué es igual ese límite? Háganlo, por favor. Entonces, cuando x tiene infinito, te queda una forma indeterminada de infinito entre infinito, ¿no? Entonces, vamos a aplicar en este caso L'Hopital, que es, acuérdense que es el límite de f de x entre g de x cuando x tiende a un número o que x tienda a infinito es igual al límite de f' de x entre g' de x cuando la x tiende a c o bien a infinito. Bueno, el teorema de L'Hopital realmente se hizo para 0 entre 0 y para x igual a c. Pero al pasar el tiempo se fue generalizando y demostrando que también era válido para lo otro. Entonces vamos a hacer la derivada del logaritmo, que es 1 entre x sobre raíz de x, que es x a la 1/2, o sea, a la menos 1/2. Así, ¿no? Entonces esto es el límite cuando x tiende a infinito de 2 raíz de x sobre x. Y pues hay que volver a derivar, ¿no? O vuelves a derivar o x, a ver, esto sería x a la 1/2 menos 1. Bueno, también aquí basta con que le hagamos esto es así. Así, ¿no? Algebraicamente eso es lo mismo. Entonces ya aquí me da 0. Ya aquí ya está definido porque el 2 es eso. Ok. Luego, por ejemplo, esto sería para mí un límite pues, de funciones trascendentes. Pero, por ejemplo, aquí otro de los que hacíamos algebraicos. Cuando x tiende a 5, de raíz de x menos 1 menos 2 sobre x cuadrada menos 25. Esto cuando x tiende a 5 te queda raíz de 4, que es 2, 2 menos 2, 0. Y aquí cuando x es 5 también te queda 0. Entonces aquí pues nosotros ¿qué hacíamos? Racionalizábamos el numerador, ¿no? Este es el truquito que se hace. Pero bueno, háganlo por L'Hopital para que vean que sale lo mismo, ¿no? Yo lo voy a hacer así, ustedes hagan la derivada arriba y abajo. Digamos que así es como sabíamos. Y como ahorita les pedí a ustedes que lo hicieran,
esto va a ser igual de aquí para acá al límite de 1/2 de x menos 1 a la menos 1/2 menos 0 sobre 2x cuando x tiende a 5. Entonces, esto es 1/2 de, esto es 1, bueno, lo voy a poner así, 5 menos 1, 4. 4 a la menos 1/2 sobre 2 por 5, 10. Entonces esto es 1 sobre 2 por el 10 y por la raíz de 4. O sea, 1 por 2 por 10 por 2. 1 sobre 40. O sea, como sea, es más fácil aplicar L'Hopital que hacer todo lo demás. Pero es al gusto, ¿no? Hay cosas en las que definitivamente se recomienda L'Hopital. Pero en los algebraicos, pues ustedes ya saben cómo resolverlos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno, el límite cuando x tiende a 0 de x más 1 menos e a la x sobre x cuadrado. Vamos a derivar arriba y abajo. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos e a la x sobre 2x. Me vuelve a dar 0 entre 0. Abajo es 0 y e a la 0 es 1, arriba se hace 0. Volvemos a aplicar L'Hopital. El límite cuando x tiende a 0 de menos e a la x sobre 2. Entonces aquí cuando x tiende a 0, pues te queda menos e a la 0 sobre 2, o sea, menos 1/2. Ok, bueno, entonces tengo el pendiente de exponerles que el límite cuando x, espérenme, bueno, le voy a poner n mejor porque así lo traigo aquí para no revolver. De 1 más esto es e. Entonces, logaritmo de e es un 1. Por otro lado, tenemos que la derivada respecto de x del logaritmo de x es 1 en x. Esto ya lo saben ustedes. O sea, si y es el logaritmo de x, y' es 1 entre x y y' valuada en 1 es 1. O sea que esta es lo que voy a utilizar, que esto es también y' de 1 para esta y, porque eso es un 1 también, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que la derivada de cualquier función tiene por definición el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Esta es la definición de la derivada. Entonces, si la y es quiere decir que esto es igual a el límite cuando h tiende a 0 del logaritmo de x más h, que en este caso es un 1, menos el logaritmo de 1 sobre h, ¿no? Entonces tenemos que el logaritmo de e es igual a esto, que es el 1, ¿no?
Entonces, aquí, si la H la hacemos 1 de la forma 1 entre n, entonces aquí nos va a quedar el límite del logaritmo de 1 más 1 entre n menos el logaritmo de 1, que es 0, sobre la h, que es 1 entre n. Pero entonces, si la h tiende a 0, esto tiende a 0 es porque la n tiende a infinito. Entonces, esto es igual así. No perdamos la brújula de que andamos sobre esto. Por eso hago este cambio de variable, digamos, ¿no? Este bautizo de la h. Y entonces esto es igual, esta n sube para acá, y es el límite cuando n tiende a infinito de la n que multiplica al logaritmo de 1 más 1 entre n. Y por las propiedades del logaritmo, esto se viene para acá, y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de el logaritmo de 1 más 1 entre n a la n. Acuérdense las propiedades, ¿no?, del logaritmo, que va como exponente. Entonces, como el logaritmo es una función continua, y en las funciones continuas, si tenemos esto así, o una función g mejor, el límite puede salir ¿no? Porque la función es continua, esto se vale, pues, ¿no? Entonces, aquí esto es igual al logaritmo de el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la n. Entonces, si yo aplico la exponencial en ambos lados, entonces me va a quedar e a la logaritmo de e igual a e a la logaritmo del límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la n. Entonces esto se va, te queda e, y esto se va y te queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la n. ¿Qué es esto? Entonces, ahora lo que yo les pido a ustedes es que hagan tender n al infinito, dando valores para acercarnos al valor e. Entonces, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la n. Entonces, si n vale 1, por ejemplo, vamos a hacer la tabla. Saquen la calculadora. Si n vale 1, pues esto es 2 a la 2. Pero si n vale 100, ¿cuánto vale esto? Es decir, 1 más 1 entre 100 a la 100. Meditan. Me dicen, por favor, este valor. Me da... yo iba a hacer 2.7. ¿Cuál, Yo hice el de 988. A ver, dime, ¿cuánto es? 2.7169. ¿Qué más? Y el de 100, un segundo. No, el de 100 ya lo estaba. A ver, Roberto, el de 100, ¿cómo te dio?
Es 2.7048. 2.7048, ¿qué más? No, 13. Ajá. 13, todas las cifras. 13.82.9. Es irracional, ¿eh? Y entonces, 2.7169, ¿qué más? Aquí abajo. 6907-455. 45.5. Y cada vez tiende más a E, ¿no, profesor? Así es, pues nomás que sí hay que hacerlo. Por ejemplo, a ver, alguien que haga 12.201, por ejemplo, es decir, 1 más 1 entre 12.201 a la 12.201, ¿cuánto da esto? 2.71. ¿Eh? 2.7181. 7181. 70. 44. 097. Entonces podemos, miren, aquí ya coincide el 2.71 y el 2.71. Nomás déjenme otro número más grande que puede ser, 100,000, lo haremos con 100,000, lo permite la calculadora. 1 más 1 entre 100,000 a la 100,000. ¿Cuánto es? 2.7182. 2.7182. 68.23.7. No, entonces ahora ya coincides hasta el 8, ¿no? Uh-huh. Así, y si es más grande, pues no sé a qué se vaya a convertir este 1 o este 2, la verdad, pero lo pueden hacer. El caso es que este límite de manera analítica, que lo hice anteriormente, pues converge al número E, que es este número, pues, ¿no? Que ustedes ya sabían. Bueno, yo tenía el pendiente de hacer este ejercicio, pues que sí, en algún momento, en algún curso, se van a topar con ese límite, pues, ¿no? Entonces, ahorita, por lo pronto, podemos, ya por última, de parte mía, quiero decir, vamos graficando la función x e a la x. Dominio, raíces, máximos y mínimos, intervalos de monotonía, intervalos de concavidad, puntos de inflexión, asíntotas, si las tiene, la gráfica y el rango. Todo lo que ustedes ya saben. Entonces, pónganse a trabajar, por favor. No hicimos esta, ¿verdad? Hemos hecho otras. Ok.
El dominio de esta función, ¿alguien me quiere comentar? El dominio de esta función, ¿alguien me lo puede dar? Son todos los reales. Ok, todos los reales. Raíces. El 0. No más, ¿verdad? El 0. Y luego, vamos a empezar con puntos críticos. Entonces vamos a sacar la derivada. A ver si nos va saliendo igual, ¿no? Digo, ustedes van por delante. Sería x por e a la x más e a la x por 1. Entonces, igualando a 0 la derivada es que sacamos los puntos críticos, ¿no? Entonces, x e a la x más e a la x igual a 0 sería e a la x que nunca es 0, x más 1 igual a 0. Entonces, si esto se hace 0, es porque la x es menos 1. Ese es el punto crítico. Ahora, queremos saber si es máximo o mínimo. f' de x sería, voy a derivar esto, x por e a la x más e a la x por 1 más, ahora voy a derivar esto, más la derivada de e a la x. O sea que la segunda derivada es x e a la x más 2 veces e a la x, o sea, e a la x por x más 2. Así les quedó la segunda derivada. Sí, profe. Ya bueno. Sí, profesora. Gracias. Entonces, la segunda derivada en menos 1 es igual a e a la menos 1, que es positivo, por menos 1 más 2, que es 1. Es mayor que 0. Entonces, del criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos, concluimos que menos 1 es un punto mínimo. Ok, entonces aquí en los puntos críticos y su clasificación, vemos que el menos 1 es un punto mínimo. Vamos a sacar la monotonía. Es decir, los intervalos donde crece y donde decrece la función. Es decir, donde la derivada es positiva y donde la derivada es negativa. Entonces, que la derivada sea positiva, aquí está la derivada, ¿no? La derivada es esta. Entonces, esto siempre es positivo. Entonces, x tiene que ser positivo. Esto es lo que, este factor es el que determina el signo de la derivada. Entonces, f es creciente de menos 1 a infinito. Y luego que la derivada sea negativa, o sea que decrezca la función, es e a la x por x más 1 menor que 0, pero como esto siempre es mayor que 0, el signo de este factor es el que determina el signo de la derivada. Entonces, f decrece de menos infinito a menos 1. Sin problema, ¿verdad? El dominio son todos los reales. Ok. Entonces, decrece antes del menos 1, decrece antes del menos 1 y después del menos 1 crece. De aquí, el menos 1 es un mínimo también, ¿no? Digamos. De la monotonía vemos que también eso es un punto mínimo. ¿Todo eso lo hicieron?
Ok, concavidad, jóvenes. A ver, la concavidad nos los da la segunda derivada. Pues también está fácil, ¿no? Aquí está la segunda derivada. Que la segunda derivada sea mayor que 0. Y seguimos el mismo razonamiento. X mayor que menos 2. F es cóncava hacia arriba de menos 2 a infinito. Cóncava hacia arriba. Luego, la segunda derivada es negativa, o sea, X menor que menos 2. F es cóncava hacia abajo de menos infinito a menos 2. De donde menos 2, F de menos 2 es el punto de inflexión. Hay un solo punto de inflexión. Y F de menos 2 es menos 2e a la menos 2. O sea, menos 2 entre e cuadrado. Ese sería el par ordenado del punto de inflexión. Negativo, o sea, es por abajo. ¿Hay alguna asíntota? ¿Alguien sacó ese punto? O sea, una asíntota vertical no hay, pues el dominio son todos los reales, ¿no? Pero cuando X tiende a infinito, X, e a la X, cuando X tiende a infinito, pues esto ni hablar, se va a requetener. Pero cuando es negativo, hay que tener cuidado, porque entonces esto, cuando la X es negativa, está en el denominador, ¿no? Entonces esto es el límite cuando la X tiende. ¿Cómo le hago para que no sea la misma X? Sí, por el factor. A ver, Y a infinito. No. Menos Y, para que sea negativo, sobre E a la Y. Ahí sí. Esto es lo mismo, ¿no? Sí, porque la cosa es que esto, cuando la X, repito, cuando la X es negativa, va en el denominador y la X es negativa. Entonces, si nomás le pongo Y y lo pongo abajo, pues se me va a hacer positiva, ¿no? Pero es Y al infinito de menos Y sobre E a la Y. Está bien, es exactamente esto es exactamente lo mismo que acá. Entonces, aplicamos L'Hopital, ¿no? Infinito, infinito. Aplicamos L'Hopital. Me queda menos 1 sobre E a algo que se va al infinito, pues es 0. Es 0 a través de valores negativos.
O sea, la gráfica está por abajo. A ver. Cuando la X tiende a infinito. Pero sí tiene una raíz aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar. Entonces, para el lado negativo, la Y igual a 0 es una asíntota horizontal. Para el lado de lo positivo, se dispara. Se va al infinito. Ok, y vertical no hay, ¿no? Nomás es horizontal. Entonces, el mínimo está ¿en dónde? A ver, saquen la gráfica. Saquen la gráfica antes de que la saque yo, porfa. Hagan el esfuerzo. Entonces, a ver. Mi función pasa por el 0, porque es una raíz. Esta es la raíz. Ok, entonces f de 0 es 0. Entonces, todo es en la parte negativa, ¿verdad? Aquí nomás se dispara la función. Entonces, el menos 2 es el punto de inflexión. Menos 1, menos 2. Más 2 por aquí. Este es el menos 2. Y la imagen está por abajo. Que ni sea prox este numerito que sea. Pero bueno, alguien lo puede poner en la calculadora, porfa. Y luego el menos 1 es 1. El menos 1 está aquí. Y la función crece después del menos 1 y decrece. Y aquí hay un cambio en la concavidad, ¿no? Desde el menos cóncava hacia abajo. Así. Aquí hay una asíntota. ¿Qué numerito es este? Cuadrado. Esto es menor que 1, ¿verdad? Es chiquito. Bueno, voy a hacer la gráfica. Así nomás. Es menos punto 27. Fíjate, muy pegadito al... Entonces, esto es menos 0.27. Muy pegadito al eje, pero no, imposible que yo lo haga así. Entonces, no toca el eje, es cóncava hacia abajo, y aquí empieza a cambiar la concavidad y se sube y no pasó por el origen, ¿no? Pero pasa por el origen. Esa es la idea más o menos de la gráfica. O sea, aquí estaría el punto de inflexión, digamos, y aquí estaría el mínimo, que en menos 1 vale f de menos 1 es menos 1 sobre e.
que tampoco sé cuánto es, pero es más abajo que el de acá, porque el mínimo es este, ¿no? Entonces, supónganse que aquí está el origen, pues C. Entonces, a ver si puedo cambiar el eje de las Y. Digamos. Está bueno, más o menos así sería la gráfica. Hay una asíntota horizontal aquí para la izquierda, para la derecha se va. Esto significa que el límite de f de x cuando x tiende a infinito se va a infinito, ¿no? Es esta parte. Bueno, ahí está. Ok. Preguntas. Yo tengo una duda. ¿Cómo lo hizo para el límite de menor a infinito para que fuera con Y? Sí, O sea que yo aquí tengo que tener cuidado. ¿Cómo te llamas, joven? Eduardo. Eduardo, hay que tener cuidado. El límite, cuando x tiende a infinito de x e a la x, aquí tú tienes que, se te tiene que venir a la mente, y eso nomás es con la experiencia, que aquí sí vale la pena la diferencia de x al infinito o al menos infinito, porque cuando tú sabes que esto es negativo, tiene un denominador. Entonces, cuando es negativo, entonces sacas el límite aparte, ¿no? Entonces, cuando x tiende a infinito, la expresión que tú quieres manejar es x sobre e a la x. Pero yo no puedo volver a poner cuando x tiende a menos infinito, porque entonces, así como está, si tú te olvidas de esto, quiere decir que esto va arriba, porque es negativo esto. ¿Me explico? Es subir. Entonces, lo que yo quiero es analizar así, pero cuando x tiende a infinito, porque ya lo pasé para abajo, ya no se puede quedar en menos infinito. Y yo podría haber hecho esto así, pero como se me hizo feo y que te ibas a revolver, si yo dejaba la x así de buenas a primeras, entonces le puse y. Ok. Pues no sé si me entendiste, porque si me explico, o sea, esto que está aquí, cuando la y tiende a infinito, va abajo. Cuando la x tiende a menos infinito, va abajo. Pero esto va a ser negativo y lo de abajo va a ser positivo. Por eso puse esta y que está aquí. Sí, ya entendí. ¿Me explico? Sí, más o menos. Sí, ya. Ok. Sí, bueno, sí les repito pues que las funciones trascendentes, las gráficas, tienen pues un nivel más, un poquito más difícil, de más análisis, de más concentración, pues que en el curso anterior, definitivamente, en el curso anterior y en la primera parte del curso, es decir, las algebraicas, ¿no? Ok, jóvenes. Bueno, voy a avanzar con la función exponencial general. General, porque vimos e a la x, que es la que se llama la función exponencial. Cuando tú lees en un libro o le escuchas a un maestro o a un compañero la exponencial, pues sabemos que estamos hablando de e a la x, ¿no? Pero hay unas funciones exponenciales generales. Y eso es de lo que yo quiero hablar, porque tenemos que conocer todo lo que existe, ¿no? Y esa función exponencial general es cualquier constante
elevada a la x, que se define como en base a la e y al logaritmo, ¿no? Natural, así. ¿Por qué se define así, jóvenes? Porque acuérdense que de las propiedades de los logaritmos, esta x puede ser el exponente y estas son inversas y esto te queda así. Por eso es esta definición. Ahora bien, como sabemos, a tiene que ser positivo porque es el dominio del logaritmo. La x sí son todos los reales, es decir, el dominio de la función f de x igual a la x, su dominio son todos los reales. Entonces, esta función, la función a la x va de todos los reales, la x puede tomar cualquier valor, esto nunca se va a hacer cero, pero va a los positivos, esto siempre es positivo. La a es positiva, si fueran valores negativos, mi función fuera un despelote de valores, porque por los negativos, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner así. Este es el rango, que por cierto no vimos el rango en la función anterior, me hubiera gustado el rango del ejercicio anterior. Háganlo ahí ustedes, porfa. Ahí tienen la función, yo ya la borré, pero bueno. Entonces, aquí está. Esta es la definición. Entonces, la derivada de esta función. Primero que nada, ¿no? La derivada respecto de x de a la x. Entonces, la derivada de esto es la derivada respecto de x de e a la x logaritmo natural de a. Y la derivada de esta función es la derivada de e a la u, ¿no? Que es e a la u por la derivada de u, que es el logaritmo natural de a. Pero esto que está aquí, sabemos que es, por lo que hice aquí arriba, esto es a la x logaritmo natural de a. Así es la derivada. Entonces, la derivada respecto de x de a la x es a la x logaritmo natural de a. Ahora, si es a la u, la derivada en general por la regla de la cadena, en general por la regla de la cadena, la derivada respecto de x de a la u, función de x, función de x, es a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de u respecto de x. Entonces, esta es la fórmula a aprenderse para una exponencial general. ¿No? Si es, por ejemplo, aplicando esta fórmula a la exponencial que nosotros conocemos, a es e y u es x, entonces te queda e a la x por el logaritmo natural de e por la derivada de x respecto de x. Esto es 1 y esto es 1 y te queda e a la x, cosa que ya sabíamos, ¿no? Ok, pero si tú quieres derivar f de x igual a, a 2 a la x, su derivada va a ser 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Si tú tienes otra función, g de x igual a 2 a la menos x cuadrada,
Entonces, la derivada de g es 2 a la menos x cuadrada por el logaritmo natural de 2 por la derivada de el menos x cuadrado. Y entonces la derivada de ahí es menos 2x logaritmo natural de 2, así lo puedo poner, por 2 elevado a la menos x cuadrado. Digo, acomodándolo un poco presentable. Que podríamos poner aquí más 1, ¿verdad? A ver, díganme si esto no es cierto. Menos 2 a la menos x cuadrada más 1, ese es este 2, x logaritmo natural de 2. Así también lo podríamos poner. Ya cada quien lo presenta como quiere, ¿no? Ok. En esta función, en la exponencial, tenemos como en la exponencial que no es general, que a la 0 es 1, ¿no? Como pues, a es un número real, pues no positivo, como todos los números reales elevados a la 0 potencia es 1. Entonces, con esto quiero decirles que todas las exponenciales pasan por este puntito, por el puntito 0,1. ¿Está bueno? Ok. Entonces, una observación, bueno, aquí tenemos el dominio, aquí tenemos la derivada. Una observación es pues que como f de x igual a la x es derivable, entonces es continuo. No tiene puntos de discontinuidad. Es una función continua. Entonces vamos a ver la monotonía. Aquí está la derivada, ¿no? Entonces, a la x siempre es positivo, pero el logaritmo de a no. Acuérdense ustedes la gráfica del logaritmo. Esto es solo 1. El logaritmo de a, cuando la a está entre el 0 y el 1, es negativo. Entonces la función ahí va a decrecer. Entonces, la derivada de mi función es a la x logaritmo natural de a. Entonces, si la a anda entre el 0 y el 1, el logaritmo natural de a es negativo. ¿De dónde? F' de x es negativo y entonces va a decrecer. O sea, depende más bien del valor de a, no de x. Ok, porque a la x siempre es positivo. Y entonces, si la a es mayor que 1, si la a es mayor que 1, es esta. La f de x es positivo si la a anda aquí. Entonces, bueno, aquí, f decrece. Bueno, voy a borrar algo aquí.
Para que ya mucho cochinero. Aguántenme. Este ejemplito que puse. Bueno, esta fórmula ya la... Espero que ya la hayan... Ok. Entonces, lo que yo estoy diciendo es la función a de x cuando crece y cuando decrece. Entonces, monotonía. Aquí está la derivada. Entonces, es inciso D. F decrece si la A está entre el 0 y el 1. Luego, si la A es 1, pues es 1, como en la gráfica. Pues aquí no, es así. Es así, si la A es 1. Y luego, si la A está entre 0 y 1, entonces va a ser decreciente. O sea, va a venir así la gráfica. Pasa por ahí y tiene una asíntota. Por ejemplo, podría ser, esta podría ser un medio a la X, la gráfica de esta. Por ejemplo, luego, F crece si la A es mayor que 1. Y si la A es 1, pues es, ¿cómo es la función? F de X igual a 1 a la X, que es 1. Por eso digo, esta es la recta. Y entonces voy a hacer con rojo cuando crece la función. O sea, estas serían 2 a la X, E a la X, 10 a la X. Todas esas son así. ¿No? Si es 2, pues va por abajo de la E a la X. Si es 10 a la X, pues va por arriba de la E a la X. Pero así son esas funciones. Esas son las exponenciales. Cuando va la del lado izquierdo, cuando la A está entre 0 y 1. No es que sea negativa, es que decrece, ¿no? Decrece y crece. Y cuando es 1, pues se mantiene constante. Así son las exponenciales, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les quiero decir? Sube más rápido, viene así, se acuesta más, todas pasan por el 0,1. Todas coinciden ahí. Va más rápido, se baja más, un poco más lenta o se voltea. Entonces, unas se van a 0 de este lado, del negativo, ¿no? Y otras se van a 0 cuando X es positivo. Sí, porque el 1/2, imagínense, el 1/2 cuando X tiende a infinito, se va a 0, ¿no? Pero cuando X tiende a menos infinito, pues se dispara, porque sería 1 entre 1/2, se hace 2. Imagínense que sea otro número, 1/100, se dispara más al infinito. Pues bueno, yo espero que me hayan seguido. Esta es la función exponencial en general. Entonces, como es derivable, es continua, y como ven ustedes, dependiendo del valor de A, es una función que crece estrictamente o decrece estrictamente, pero no da volteones así, ¿no? Sino que o crece o decrece. Es decir, mi función es 1 a 1.
sea como sea. ¿Estamos de acuerdo? Para cualquier valor de A. Entonces podemos hablar de la función inversa, que es el logaritmo, ¿no? Entonces, vamos a A, B, C, D o E, no sé. Entonces, la función f de x igual a la x con a mayor que 0 es estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente. Fijando A, por supuesto, ¿no? Aquí la A es un parámetro, no es la variable es la X, ¿no? Entonces, su inversa, o sea, podemos hablar de la inversa, porque la función es 1 a 1. Entonces, f a la menos 1 de x es el logaritmo en base a de la x. Esa es la inversa de a la x. Y entonces esta función va de los reales positivos a todos los reales. Al revés de la A, pues no. A la X, acuérdense que iba de todos los reales, lo escribí así, los reales positivos. Entonces esta es la inversa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la Y es X, cuando la Y es el logaritmo de a la X, ¿no? Es decir, a la logaritmo en base a de X. Estas son las que se cancelan. Estas son las inversas. El logaritmo en base a de a la X es X. Estas dos es porque son las inversas, ¿no? Es así como nos sirve para despejar. Entonces, con esto podemos decir, cosa que es lo que aprende uno antes, podemos decir que el logaritmo base a de un número X es el exponente y al que hay que elevar la base a para obtener el número dado X. Es decir, el logaritmo,
no sencillo, ¿no? El logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque 3 a la 2 me da 9. Eso es lo que significa. Nosotros no nos vamos a meter en estas cosas de teoría de números, ni voy a calcular logaritmos ni nada. No más que les estoy explicando porque sí tiene muchísimo que ver con las tablas logarítmicas y con lo que significa el logaritmo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué relación hay entre el logaritmo en base a de x, el logaritmo natural de x? Entonces, nosotros tenemos, si y es igual al logaritmo en base a de x, entonces a la y es igual a la x, ¿no? Es igual a logaritmo en base a de x. Pues esto es x, ¿no? Porque estas son las que se van, son las inversas. Entonces, si yo aplico el logaritmo de x, entonces esto es el logaritmo de a la y. O sea, en estos ambos lados, nomás que está volteado. Y entonces aquí esto lo puedo bajar por las propiedades de los logaritmos. Y entonces el logaritmo de x entre el logaritmo de a es la y. Entonces si vengo y la pongo acá, esto es el logaritmo en base a de x es el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. Siempre y cuando la a sea diferente de 1, porque acuérdense que el logaritmo de 1 es 0. Pero entonces, en particular, si a lo tomamos como el logaritmo en base de x es igual al logaritmo natural de sobre, perdón, x sobre el logaritmo natural de que es un 1. Entonces, esto es el logaritmo natural de x. Es decir, la función que nosotros hemos manejado como el logaritmo natural de x es también el logaritmo de x en base e, neperiano que se llama. Logaritmo natural. Está bueno. Entonces, por último, y ya paro esta exposición porque no me gusta estar hablando tanto yo. Vamos a sacar la última fórmula de derivación que se van a aprender, que es la derivada respecto de x del logaritmo de a de x, del logaritmo en base a de x, que es la derivada respecto de x del logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Eso es esta es la equivalencia o la igualdad que vimos anteriormente, ¿no? Ahorita acabamos de ver. Entonces, pues ya aquí ya podemos derivar. Esto es 1 entre el logaritmo natural de a por 1 entre x. Y eso es la derivada para x. Ahora, en general, como siempre lo hemos hecho, en general, la derivada respecto de x del logaritmo en base a de una función u va a ser 1 entre el logaritmo natural de a por 1 entre u por la derivada de u respecto de x.
las propiedades se conservan. Es decir, ¿qué propiedades? El logaritmo en base a de x por y es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. El logaritmo en base a de x entre y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Y la otra propiedad es el logaritmo en base a de x a la r. En los logaritmos se vale r por el logaritmo en base a de x. Entonces, f de x igual a la x es la función exponencial general. La que más se usa y la que usamos mucho nosotros es cuando a es e. Es decir, f de x igual a e a la x. Pero sí tenía yo que hacer esta exposición y decirles que este tipo de funciones son las funciones exponenciales que tienen inversas. Y así como f a la menos 1 de x, aquí es el logaritmo natural de x, acá la f a la menos 1 de x es el logaritmo en base a de x. Recordando que el logaritmo en base a de x es el logaritmo de x, natural de x, entre el logaritmo natural de a. Eso quiere decir que el logaritmo en base de x es el logaritmo natural de x. En resumidas cuentas. Y estas funciones pues tienen inversas, ¿no? Acuérdense que la inversa, la gráfica es muy sencilla. Cuando tú tienes una exponencial así, pues el otro es así. Entonces en estas, como son derivables, son continuas y crecen estrictamente o decrecen estrictamente, pues sacas la inversa muy fácil. Pues esto es todo, ¿no? Para mí esto es todo. Hasta aquí hay 2, 3 temitas de técnicas de derivación que vamos a ver y diferente variedad de ejercicios, pero hablando de teoría, jóvenes, ya acabamos, ¿eh? Bueno, aquí nos quedan 10 minutos y podemos practicar, digamos, la formulita de derivación. Por ejemplo, si f de x es igual al logaritmo en base 3 de x cuadrada, ¿cuál es la derivada de esta función? Pues va a ser 1 entre el logaritmo natural de 3 por 1 entre x cuadrada por 2x. O sea, 2 entre x logaritmo natural de 3. Muy fácil, pues como ustedes ya saben derivar, ya saben aplicar las fórmulas. Entonces, de fórmulas de derivación es todo, ¿eh? No hay más novedad. Entonces, pues nos vemos mañana o el viernes. Déjenme organizarme a ver si pongo a Yael a que se pongan a derivar, pues ustedes mañana, ¿no? Que sería resolver ecuaciones trascendentes y derivar, más o menos. ¿Tienen alguna pregunta? No. No, gracias. No, profesora. Ok. Pues entonces, nos vemos, jóvenes. Nos vemos, gracias, buen día. Dale pues, profesora. Nos vemos. Hasta Bonito luego. día.